El joven difusor de lengua maya Santos Tus, quien ofrece clases gratuitas en redes sociales, recibió una distinción y diversos reportajes de la prensa extranjera resaltando la labor que realiza. El estudiante en docencia recibió un reconocimiento del área de arte y cultura que otorgó la Organización de Parlamentarios de Yucatán. Universidades me han invitado a dar pequeñas conferencias, universidades de fuera igual. Di una pequeña conferencia en una universidad de lenguas de Brasil. Realmente me emociona mucho saber que a muchísimas personas les interesan los videos, están retomando otra vez y ponen a la práctica la lengua maya. Su talento y labor altruista lo pusieron bajo los reflectores en el extranjero. Hasta medios internacionales me han contactado para los de los videos en maya. Realmente se han interesado por este tema. Televisoras como Telemundo, Univisión y una prensa de Brasil realmente subieron mi video, subieron mi reportaje y yo me quedé sorprendido porque la gente de fuera valora mucho la enseñanza de la lengua maya. Para adquirir mejor equipo de audio y video, Santos Tus organizó una rifa a la que se unieron emprendedores locales. Sin embargo, no tuvo buena respuesta, pero seguirá tocando puertas para obtener mejores herramientas para seguir impartiendo clases en lengua maya. César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.